Bienvenidos a un nuevo episodio de Crece o Muere el podcast, en donde estamos cerrando una serie maravillosa. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente que puede cambiar por completo la forma en que una empresa toma decisiones, el forecast. Veníamos de una serie espectacular que realmente hemos hablado de cómo realmente el forecast es tan importante, pero no habíamos adentrado en una experiencia real desde el punto de vista de las decisiones estratégicas que podíamos llegar a tener. Entonces, al final, cuando estamos vendiendo, no es solamente cerrar negocios, es anticipar demanda, es entender qué viene adelante y sobre todo lograr que toda la organización esté preparada para poderle responder al cliente. Pues nada más y nada menos que tuve la oportunidad de conocer a una persona especialista en este tema y el día de hoy estamos invitando a este podcast a Mariana Elisa Lira López y te quiero contar un poco de ella. Actualmente es LATAM Customer Service and Logistics en Sunstar Americas, suena espectacular y es espectacular, donde está liderando la gestión regional de órdenes, logística, estrategia comercial y especialmente el forecast para Latinoamérica, asegurando disponibilidad de producto y una correcta alineación entre demanda y suministro. Asimismo, Mariana también antes desarrolló una carrera de 11 años en Colgate-Palmolive o Colgate-Palmolive, como lo quieras decir, ocupando posiciones como el US Team Leader for Home Care, Greater Caribbean Team Leader, Supply Network Planner, Replenishment Planner y coordinando nuevos lanzamientos para distintos mercados internacionales. Es decir, ha trabajado de principio a fin en la cadena que conecta la demanda del cliente con la capacidad de una empresa para cumplirle. Pero la parte más importante de su hoja de vida es que es una tremenda persona y sobre todo tuve la oportunidad de conocerla personalmente y trabaja de la mano con un equipo maravilloso. Así que la verdad que aquí en Crece o Muere el podcast tenemos el orgullo de tenerte. Así que Mariana, bienvenida a este gran espacio donde realmente todos los putos amos de las ventas convergemos y queremos seguir creciendo. Es tu primera vez en el podcast Crece o Muere, me presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas. Y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. No, hombre, mil gracias, mil gracias. Me diste una excelente introducción, o sea, nadie mejor como tú. Pero un gustazo, la verdad es que primera vez haciendo un podcast, entonces feliz de compartir como lo que me apasiona y feliz de compartirlo contigo, que me encanta lo que haces. Entonces, feliz, feliz. Muchísimas gracias, Mariana. Y la verdad que todo surge para contarle a la audiencia, pues, por qué tenemos a Mariana acá o cómo fue que nos conocimos. Precisamente estábamos en la ciudad de Guadalajara en un evento de distribuidores y de repente pasa Mariana a tomar el escenario y comienza a trabajar el concepto de forecast con los distribuidores y comienza a hacer un caso práctico donde a todos nos dejó pensando, bueno, 1 más 1, álgebra de Baldor, fracciona. Y era así como bien interesante el poder ver ese concepto. Entonces fue muy curioso porque precisamente en esa vida real, entendiendo distribuidores de distintas partes de Latinoamérica, es un punto de dolor que tenemos. Así que de verdad, Mariana, no te imaginas el gusto de tenerte acá, el agradecimiento, porque no solo es por mí, sino es porque no te imaginas que a mí lo que me encanta es poder tener esta red de distribución de conocimientos y hay muchas personas que te garantizo que le van a sacar muchísimo provecho y que se van a poder entretener en estos minutos que vamos a compartir. Así que nuevamente, muchísimas gracias por estar acá. No, hombre, a ti, démosle. Vámonos, vámonos. Entonces, mira, vamos a arrancar y tenemos algunas preguntas para ti, así que vamos a ir charlando y discutiendo y vayámonos a la carnita, como dirían, para que podamos arrancar con esto. Y te tengo una Buenísimo. pregunta bien importante. Y dice aquí, ¿qué realmente es un forecast y por qué es mucho más importante de lo que la mayoría de las empresas cree? Quitemos ese Híjole. gran mito. Sí, que literal es como el back to basics, ¿no? O sea, es como de Claro. entendamos el por qué es importante y de dónde viene y por qué es la parte para mí clave, porque, a ver, yo me dedico a esto desde hace un gran tiempo y creo que es como el punto base para poder hacer que muchos pasos después, pues, fluyan, ¿no? Al final del día. Y si te lo puedo decir de forma súper fácil, al final es como anticipar la demanda o de lo que va a pasar
a futuro de lo que estés vendiendo, ¿no? Ya sea el producto que quieras, al final es esta parte de anticipar y prever todo lo que se viene a futuro. Y me gusta mucho como desempolvarlo como en dos partes, ¿no? Al final hay como esta parte que conocemos y esta parte que no conocemos. Entonces, al final en esta parte que conocemos, pues es como esta parte de todos los datos que la empresa ya conoce, ¿no? O sea, hablo como ejemplos claros de la parte histórica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ya vendí en cierto tiempo? ¿Qué es lo que ya vendí en tal canal? Como cosas que conocemos, ¿no? Al final también tienes como esta parte que sí conoces, que es como el input del negocio. El input del negocio me refiero a que es un lanzamiento, es un nuevo retail, esta Claro. parte la conoces, ¿no? Y también creo que es importante también tomar en cuenta en qué temporalidad estamos hablando, ¿no? Al final siempre nos mueve la aguja un buen si es hot sale, si es regreso a clases, si es lo que sea, ¿no? Al final sabemos que tenemos como estos picos que seguramente nos van a impulsar o que van a hacer como esta reducción en los números. Ok. Y me gusta hablar también de la parte que no conocemos o que no está tanto en nuestras manos. O sea, ¿a qué me refiero? La parte económica, ¿no? Full. Ahí la parte económica, la parte de inflación, no sé, ¿no? Cosas que no prevemos tanto o algo inesperado como un tipo de cambio o cosas que no podemos controlar como un paro en una planta, toda esta parte como de input comercial. O si bien la misma competencia, ¿no? Al final igual y tú estabas de que, híjole, soy pionero en esta innovación y, o sea, la voy a romper. Pues, ¿qué crees? Un mes antes sale la competencia y te viene a romper todo lo que estabas planeando, ¿no? Entonces, al final me gusta, creo que resumir esta parte como, si vienes como anticiparlo, pues tienes esta parte que conoces y esta parte que no conoces. Entonces, creo que como a manera de resumen, me iría como por ese lado. Súper, me encanta porque la verdad que creo que está dando dos versiones interesantes. Lógicamente hablamos mucho del concepto de estacionalidad. Esa estacionalidad no solo de tu negocio, sino cómo puedes aprovechar esos momentos clave para poder potenciar y que eso realmente depende de tu comunicación, depende de tu equipo de marketing, toda la parte de operaciones y eso es lo que hemos venido hablando y es una nueva serie que vamos a lanzar más adelante conocida como el Revenue Engine, de cómo Me realmente alineamos encanta. a todos los departamentos porque por supuesto que el forecast nos va a servir muchísimo, pero tengo que tener detrás un equipo que lo haga eficiente y que lo ejecute, porque si no es donde comenzamos a tener problemas. Y eso me abre la puerta a la pregunta número dos. Tienes una vasta experiencia y a mí me encanta cuando comienzo a leer y me pasa lo mismo que a ti, que de repente comienzan a leer la hoja de vida y uno se queda como que, o sea, no, como que no, ¿cómo así? ¿Por qué estás hablando tanto de mí de eso? No, o sea, no era lo que yo quería. Claro. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que es ese momento como cuando te cantan cumpleaños y estás como con una cara de no sé qué hacer, pero eso habla muy bien de la experiencia que has tenido y eso es muy bonito porque tener acá en este escenario, a mí lo que me encanta es que tenemos una audiencia súper, súper variada. Tenemos desde personas individuales, tenemos desde startups, tenemos pymes, tenemos empresas grandes y diferentes áreas que la gente lo comienza a conectar. Entonces, esa experiencia es precisamente una de las cosas que más valor nos da, sobre todo porque lo llevas a la vida real. Entonces la pregunta viene Claro. alineado en algo de tu experiencia basado en cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al intentar predecir esa demanda basado en esa anticipación. Entonces, ¿qué has podido ver en tu experiencia? Claro, creo que, a ver, le llamaría error y tal vez un poco Ujú. miedo y a qué voy, ¿no? La parte de querer pensar que el forecast es una venta, o sea, una promesa de venta, creo que es el Sí, error más grande. ¿Por qué? Porque al final del día viene ligado mucho con, pues al final con el número que tenemos todos en mente y que te exige el número y la empresa, ¿no? Entonces al final es claro, como, híjole, pues sí, tengo que llegar a los 5 millones, pero en la realidad es viable, no es viable, y obviamente viene de la mano con todos estos conceptos que te acabo de decir, ¿no? O sea, no es solamente un factor de, híjole, aquí está el dedazo y aquí está el dedo, o sea, el número, pero me claro. refiero a que creo que un error muy fuerte o miedo en esta parte comercial es como justo, ¿qué tanto le pones este número que al final no va a ser un compromiso de venta real, ¿no? O sea, si bien se construyen, hay que distinguir bien cada uno, ¿no? Otra base muy importante es, que para mí es fundamental, es que no solo se construye con un área. Tú lo dijiste ahorita que venías hablando Me como con la encanta. pregunta y me encanta porque es típico que en las empresas y al final pues hay que hablar del mundo corporativo y la realidad que es, ¿no?
al final es como, claro, el forecast te lo va a pasar compras, el forecast te lo va a pasar ventas. Y es como, pero por qué me lo debería de pasar ellos, ¿no? O sea, al final es, creo que no viene la foto completa y es eso. O sea, al final creo que un error muy fuerte es pensar que solamente recae en un área. Al final Wow. o sea, es muy, o sea, es muy chiquito pensar que solamente venga de un área porque al final pues tienes el complemento de todo, ¿no? Entiendo que hay empresas muy pequeñas y que a veces somos todólogos y que nos encanta pues obviamente cacharlo de todos lados, pero creo que lo bonito y lo fuerte de exprimir o sea, exprimir literal la experiencia de todos es pues tener el input de todo, ¿no? O sea, vas a tener la parte de marketing que te va a decir Claro. qué lanzamientos vienen. ¿Qué promociones cerraron con retail? Viene ventas que dice, hey, yo cerré con tal tienda tal número, esta es mi oportunidad, voy a abrir tantas tiendas el siguiente Q, ¿no? O sea, como esta parte. Luego finanzas, hey, mi presupuesto topado. La parte de supply, oye, el siguiente Q abrimos tantas plantas y ahora no solo tenemos 2 líneas de producción, tenemos 4, ¿no? Entonces, al final creo que si bien está, o sea, no es como que hagamos 50-50-30-10 de cada área, al final pues sí, tiene que recaer en un responsable, pero ese responsable debe de tomar en cuenta como, pues, como todo, o sea, todo, al final todas estas áreas y todos estos inputs, porque al final pues sí, el forecast es un número, pero al final más allá del número, al involucrar todas estas áreas, te va a llevar a tomar pues muy buenas decisiones y darle al buen número. Al final, el forecast, como siempre lo digo, no es firmado con sangre, no es que me pediste 100 son 100. Al final, Claro. claro que sabemos que este porcentaje, o sea, hay un porcentaje de flexibilidad dentro de un forecast, pero creo que entre más esté bien construido y más áreas estén involucradas, pues mejor le vas a dar al número y menos problemas, te vas a comprar menos problemas, la verdad. Totalmente. Y ahí, Mariana, me encanta tu respuesta porque otra vez regreso a lo que viene en la próxima serie de ese Revenue Engine, porque nos hemos dado cuenta en Latinoamérica y es lo que hemos estado compartiendo. Esa gran como trabajo que están haciendo los departamentos en donde parecen un montón de empresas dentro de la empresa y cada quien hace lo que quiere y al final eso genera un montón de problemas basados en la Correcto. comunicación. Y el Ujú. forecast, pues es un resumen de comunicaciones de hacia dónde va la empresa. Entonces tiene que ser una decisión estratégica. Y tú Tal nos cual. abriste la puerta precisamente ahora de te compras menos problemas. Pero también es importante que la audiencia sepa qué problemas te puedes comprar, porque la parte interesante de esto es qué ocurre dentro de una empresa cuando el forecast está mal hecho. ¿Quién termina pagando el precio? ¿Es ventas, es operaciones, es el cliente, es el supplier? ¿Qué pasa cuando Claro. alguien comete un error en forecast? Que te garantizo que es muchas veces que sucede. Claro, o sea, al final si te puedo dar una respuesta, diría todos, ¿no? Porque al final somos expertos en señalar y en buscar culpables. Al final del día tenemos el lado del cliente que obviamente finalmente no le vas a cumplir con algo que ellos exigían. Claro, pero tal vez el mismo número que él te pidió estaba incorrecto. Y creo que es de los factores que más le compramos. ¿Por qué? Porque al final el cliente, y más hablando a lo que yo estoy en el día a día, al final es no perder de la mano que el cliente es el que está más, o sea, tu distribuidor es el que está al día a día con el cliente y el Claro. consumidor final. Entonces, tú puedes decir un número, tú puedes dar una propuesta comercial, tú puedes dar lo que quieras, pero al final creo que es importante escuchar la persona quien está al día a día en el país, ¿no? Y quien sepa Ujú. por qué es que bajaron las ventas, por qué, no sé, ¿no? Al final del día, igual y hubo justo, ¿no? Algún tipo de cambio muy fuerte que impulsó eso, o igual y al final tuvieron algún desastre natural, o sea, cosas que no están en tus manos, que ellos van a estar en el día a día diciéndote, oye, ¿sabes qué? Te di este número, pero estamos viendo este efecto y de primera mano van a tener que poder levantar la mano y decirte, esto no está funcionando. Entonces, al final, errores, pues al final uno de ellos es no escuchar a ese cliente porque va a salir totalmente afectado. Y de ahí viene una cadena de errores hacia atrás que pues no te quiero contar, ¿no? Al final, pues, ¿en qué te metes en problemas? En que tu planta de producción igual y no va a poder responder hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Tienes que tomar, pues, factores como, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, ¿no? En Caribe, por ejemplo, tenemos un portafolio súper cerrado en donde no podemos comercializar productos que no vengan en el idioma inglés, ¿no? Ok. Entonces,
¿qué tal que no lo sabíamos? ¿Qué tal que no lo sabíamos y empezamos a mandar todo el producto en español, en portugués, porque pues al final es un portafolio LATAM y dimos por hecho que funcionaba Claro. igual que el resto de Latinoamérica? Entonces, al final del día es, pues te estás metiendo el pie, ¿no? ¿Por qué? Por no, justo, por no complementar todo. Y también le estás metiendo el pie a la parte de planeación y a la parte de compra de materiales y a la parte de quien comparte el portafolio contigo, ¿no? Entonces, creo que, y la parte también financiera, ¿no? Los precios, seguramente los precios ahí se van a ver súper afectados en los costos que viste plasmados y que al final, seguramente por todas las penalizaciones aduaneras y todo lo que se venga después, no te quiero contar lo que nos va a pasar, ¿no? Entonces, al final creo que justo es eso. No solo es una afectación, no es solo es un error, es toda esta serie de cosas que vienen cuando pues tomas una mala decisión, ¿no? Claro que seguramente se podrá solucionar, seguramente habrá acuerdos comerciales donde podamos llegar a algo y solucionarlo, que al final es justo, ¿no? No señalar, ver de dónde solucionamos, ver dónde damos la vuelta, pero al final, claro, el error está y los efectos son muchísimos. Totalmente de acuerdo. Y a mí me encanta esto porque parte de los indicadores, cuando comenzamos a ver, sobre todo en el consumo masivo, comienzas a ver ese indicador del sell-out que te permite saber qué tanto estamos rotando. Pero es Claro, curioso que desde ahí, desde esos indicadores hacia la planta de producción que pueden llegar a tener ustedes, hay muchas personas involucradas, hay muchas fases involucradas en donde un mal forecast te puede decir, o sea, imagínate, pueden haber problemas de decir, tengo muchísimo inventario que no estoy rotando, o tengo claro. más de lo que puedo yo distribuir, o al revés, pasa muchísimo Ujú. decir, mira, la venta fue maravillosa y marketing sacó unas campañas espectaculares y necesito más producto, pero Finanzas nunca nos Total. dijo que habían costos de transferencia tan elevados y entonces si lo hacemos todos en un mismo periodo puede haber un impacto fiscal. Entonces, lo curioso de todo esto que dices es que hablamos de forecast y es una palabra que suena hasta cool, así como forecast, pero realmente es esa anticipación de demanda. Y me encanta Sí, porque en el mundo de las ventas yo lo he tratado de buscar de una manera simplista y es algo que escuchaba con un cliente alguna vez y creo que lo mencionábamos allá en nuestra conferencia en Guadalajara, que yo les decía que las ventas tienen tres elementos importantes y es planificación, procesos y liderazgo. Pero no está hablando solo como desde un punto de vista, sino es de la empresa completa. O sea, ¿quién está liderando la estrategia? ¿Qué procesos total. tenemos que cumplir para estar revisándolos? Pero esa planificación proviene en que yo no puedo reaccionar y por eso se llama anticipación de demanda. Entonces, eso es Totalmente. maravillosamente entenderlo porque es lo que tú decías. Imagínate a qué horas mando muchísimo producto en portugués al Caribe que no me lo aceptan en inglés, que no sea en inglés, perdón. Y entonces en ese momento, ¿qué haces? Ya tener producto en el Caribe, hay un gran problema de cómo te regreso esto. ¿Qué tengo que hacer? Hay muchísimas cosas que afectan. Y como bien decías, no es de señalar. Pero cuando han habido estos problemas, ¿cuál es la manera? No te puedo decir algo en específico porque tal vez sería como de una manera general, pero ¿cómo has encontrado tú la solución de esos problemas? Porque problemas van a haber y como lo decías desde el inicio, tenemos la parte visible, que es el histórico, y tenemos la parte Claro. no visible, que es lo que nos puede llegar a suceder. Pero el histórico puede ser estúpido que lo mencionemos, pero se crea basado en la historia. Pero cuando no tengo Total. historia y tengo que arrancar, ¿qué hacemos si ya no metí la pata? ¿Qué hago? ¿Qué soluciono? ¿Cómo has encontrado tú esa relación entre ustedes, entre los distribuidores, entre el cliente final? ¿Cómo han logrado encontrar esa coexistencia para solucionar problemas que sabemos que van a suceder? ¿Cómo los minimizamos? Pues lógicamente este podcast es donde nos da una oportunidad de transmitir información para que los minimicemos. Pero si ocurren, ¿qué has hecho? Pues fíjate, creo que importante puede ser como, obviamente lo dijiste y muy importante, comunicación, ¿no? Al final es, pues sí, al final el problema está y el problema se dice y el problema se soluciona. ¿Por qué? Porque al final no podemos tapar, o sea, el problema con un dedo, al final claramente que vienen implicaciones. Entonces creo que número uno, comunicación, comunicación. Y dos, a ver, la ventaja para mí y la ventaja en donde he estado y puedo hablar desde la experiencia es que afortunadamente no es un producto exclusivo, no es un mercado exclusivo, sino estás hablando de todo Latinoamérica y al final es encontrar dónde podemos desahogar ese Claro. inventario, ¿no? Al final es, pues sí, o sea, al final estoy en este puerto, no voy a pasar, no voy a pasar aduana, pues bueno, sí, ¿a dónde sí podemos venderlo, ¿no? ¿Y qué lugar me queda más cercano? Ok, o sea, hablando del Caribe, lo regreso a Miami, ¿qué hago? Lo mando a Centroamérica, ¿no? En este punto de, claro, costos a ver, costos habrá que absorberlos, pero bueno, al final es comunicación con el cliente también de decir, híjole, eh,
¿Qué tal que lo mandamos de regreso a Estados Unidos y entonces yo me como ese flete, ¿no? Por así decirlo. Al final creo que la comunicación es clave, poder llegar a estos acuerdos comerciales y decir, ¿no? También ser muy reactivos. Al final, pues no es pedir perdón y decir, bueno, ahí aguántame el inventario unos 2 meses en lo que regresa, ¿no? Es, hey, ya mismo te estoy armando otra orden de compra en donde van el portafolio correcto de tus productos, te estoy compensando todo eso que no te está llegando, pero a la vez ayúdame, por favor, a Claro. regresarlo y ver dónde desahogamos ese inventario, ¿no? Entonces, a ver, de forma rápida, ¿no? Pero al final, pues existen muchísimas trabas que nos pueden pasar en el proceso o sea, y en la parte logística o sea, es divertidísimo, la verdad es que te puedo contar, o sea, huracanes en República Dominicana y te queda trabado el barco, ya te robaron el camión, ya se Wow. incendió, o sea, es que es durísimo, es durísimo. Ya no llegó el shot que ibas a planear para tal promoción y entonces ya habías pactado tantos miles de millones. O sea, al final pues sí, al final el día a día creo que yo estoy, o sea, experta en resolver, porque eso es resolver, literal. Me encanta, me encanta. Y creo que eso es bien importante. Creo que lo mencionabas y muchas veces damos por sentado y a mí me encanta mencionar que a veces el cerebro descarta las soluciones o las ideas solo porque son simples. Pero tú lo Ujú. mencionabas, comunicación. Y algo que me encantaba a mí que podíamos ver en ese evento que tuvimos en conjunto. Tienes varios distribuidores en Latinoamérica y esto lo podemos replicar en varias áreas, en varias industrias. El mismo distribuidor en su momento, entre comillas, pues está compitiendo por un mercado, pero tus mismos distribuidores, tus mismos compañeros de otros países también te pueden ayudar a hacer esa desahogue de ese inventario si llegara a pasar algo o al revés. Total, Si me quedo sin inventario y tengo una buena comunicación, no solamente es con mi supplier, sino que también puedo decir, hey, pues estamos en Dominicana, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es el más cercano? ¿Quién tiene? ¿Tienes algún inventario extra? O sea, y comienzas a ver cómo juegas eso, porque eso es lo bonito, de que comienzas a jugar en varios puntos de conexión y que aunque hay muchas aristas muy propias de la idiosincrasia de cada país, hay también cosas que son muy parecidas, sobre todo en mercados como Centroamérica o puntualmente Caribe, entre otras que nos puede ayudar. Entonces creo que eso también es vital que la audiencia lo pueda conocer, de que no es como, es que mi distribuidor de Costa Rica, no, desgraciado, ni le voy a hablar porque va a decir que voy mal, sino al revés, claro, es cómo nos podemos ayudar. ¿Eso lo has total, vivido? ¿Eso construyamos. es una realidad? Ujú. Sí, 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 total. O sea, claro, o sea, construyamos. Al final del día es como, y creo que esa parte específicamente del evento que hablabas, ¿no? Al final ahí fue como hola, yo soy Costa Rica, hola, yo soy dominicana, hola, yo soy tal, ¿no? Y al final del día fue, o sea, no soy tal, ¿no? O sea, al final somos distribuidores de una marca súper bonita que al final del día es justo, ¿no? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Pues estamos creciendo de manera comercial, estamos dando un impacto a la marca que tenemos que darle. ¿Cómo vamos un paso más allá? Y lo más bonito que yo me llevo del evento y de estos eventos, que es como obviamente no concentrarte en uno solo, es como qué está funcionando de un lado que podemos replicar del otro, ¿no? Al final hay muchos mercados nuevos que justo estábamos cerrando apenas la distribución y hey, estoy en pañales, o sea, ¿cómo empiezo? Al final, ¿no? Y al final, justo regresando al tema del forecast, hay países que o sea, no sabían ni siquiera el término, ¿no? Y es como, hey, al final pues yo llevo 2, 3 marcas que son muy locales, al final igual y me venden por shots de 500 y yo veo cómo los distribuyo. Pero aquí es muy diferente, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo de inventario en donde una buena planeación te va a poder llegar a hacer ese crecimiento que estás buscando al ser una nueva marca en un nuevo país. Entonces, al final del día, eso era lo bonito, ¿no? Hey, alineemos qué es este concepto, vayamos paso por paso y de ahí partimos, porque al final del día es lo que te va a llevar a poder llevar a la construcción de la marca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que eso pues me lleva a la próxima pregunta y la verdad que ha sido una conversación que me ha encantado porque creo que le damos mucho valor a la audiencia y nuevamente agradeciendo que estés por acá con nosotros. Hemos hablado mucho del concepto de data y es algo que yo molesto Sí, mucho en el mundo de las ventas. Sí, la data es vital porque yo los molesto y es como dashboards y colorcitos y es maravilloso, pero no todos interpretan de la mejor obvio, manera o no todos utilizan la data porque yo, como decimos, data hay, pero normalmente la data puede estar desordenada totalmente. o no todos la saben gestionar. Ahora bien, hablemos de algo muy importante y que has visto tú en tu experiencia. La inteligencia artificial nos está ayudando mucho a administrar esa data. Dentro del concepto de la inteligencia artificial, ¿has podido ver que algo está cambiando en el forecast? ¿Es posible que en algún futuro realmente podamos automatizar más este forecast? ¿Y que realmente es algo que tú dices, esto a como de lugar no se lo puedo dejar a la inteligencia artificial, esto sí tiene que estar en el criterio humano?
¿Qué has podido ver con relación a ese involucramiento en el forecast y la inteligencia artificial, Mariana? Pues ve, justo creo que, a ver, no es que estemos obviamente peleados con la tecnología, al final podemos tener o sea, podemos tener un sistema o una herramienta de tecnología súper buena y al final esto no va a estar peleado con tu día a día, de hecho te va a hacer Claro, la vida más fácil. Yo creería que como base es buenísimo porque tienes las herramientas y más hablando de un forecast. ¿Por qué? Porque estás hablando de una data, o sea, inmensa, ¿no? Al final es total. como, híjole, tengo todos estos Exceles, tengo toda esta data, tengo 21 países, ¿cómo le hago, no? Al final del día es como necesito organizar toda esta data. Y entonces al final del día, lo muy bueno y lo rico es que estas herramientas pues te ayudan a organizar la data. O sea, al final del día hay muchas herramientas y más de Forecast en las que yo he trabajado, no sé, Kinaxis, Dynamics, Datop, Wow. Relics. Son muchas, muchas, muchas que te dan obviamente como toda... Digamos que te organizan la data, pero lo que sí mencionabas es la parte humana. Al final del día, em, tener tener una herramienta es valiosísimo, valiosísimo, pero no reemplaza, y no creo que vaya a reemplazar, pues obviamente el input que vayas a tener y la relación comercial con el cliente. El análisis de dichos datos, porque obviamente, pues obviamente la inteligencia artificial, por ponerte cualquier ejemplo, al final del día puedes decir, hey, llevo 9 meses vendiendo 1000 cajas y los últimos 3 meses mi data me dice que está en ceros, me está sugiriendo que lo ponga otra vez en las 1000. Claro, obviamente es la lógica, ¿no? 1000, 1000, 1000, 1000, me voy flat con 1000. Claro, pero tú no tuviste la conversación con planta y no supiste que tuvimos 3 meses en que entró una plaga en la planta y tuvimos que Wow. parar todas las líneas de producción y por eso es tu efecto que no pudiste vender ni una caja, ¿no? Claro, cuando vuelva todo a la normalidad, está bien, pero si hablamos de ciclos anuales, ese efecto no lo volverías a repetir el siguiente año, porque no sabemos. Ojalá no nos vuelva a pasar, pero puede que no, o sea, la normalidad sería que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, creo que justo nos ayuda específicamente en Forecast, lo que yo podía hablar es que nos ayuda perfecto a acomodar la data, a ponerla, obviamente, pues muy organizada, conglomerar todos los datos que al final, pues hablando de que son muchísimos, nos ayuda, pero justo esta parte de análisis, la verdad no la cambio, la parte de interacción con el cliente y el criterio que tenemos del negocio, al final eso es lo que va a aportar el valor humano en estas herramientas de tecnología. Me encanta porque, insisto, nuevamente nosotros decimos la inteligencia artificial a mí también me encanta y nos fascina, pero Sí, es artificial, o sea, no viene a sustituirnos, viene a amplificarnos, a tener total. mayor análisis de data, qué fue lo que pasó, si existen patrones repetitivos en estacionalidades del año, tengo un solo mercado, cambié el mercado, tengo nuevos canales de comercialización, abrí nuevas tiendas, hubo inundaciones, no sé, entre otras cosas, que ahí es cuando la gente dice, ah, no, si entonces ventas sí es más complicado, y dices como que, por supuesto, o sea, hay Claro, mucha más claro. data que solo es, tengo producto, quiero un descuento y salgo a vender. Y no es tan simple como lo quisiéramos ver, o mejor dicho, es simple, pero no es tan fácil porque hay muchas aristas involucradas. Así que de verdad que creo que de una manera bien concreta hemos podido pues darle ese triple clic a la palabra forecast, esta anticipación de demanda. Me encantó la manera en la que lo pudiste como desglosar, viendo cada uno de los detalles, entendiendo que la persona es vital en todo este proceso, no solo hablando de la persona de quien es el supplier, sino de entender quién es mi distribuidor, quiénes son los clientes del distribuidor, quién es el cliente final y ver cómo esa cadena de valor la podemos ver de una manera inversa para entender qué está pasando y que Total. aún ya si tengas un forecast súper espectacular, igual pueden haber eventos, que es lo que tú decías, y eso me parece maravilloso, entender que hay una parte del forecast que no se ve, que no Y sabíamos no que iba está a en nuestras suceder manos. Ujú. y no está en nuestras manos. Y que lo parte importante es, ok, problemas pueden haber y puede ser que en algún momento dado, como decías tú, no es de buscar culpables. Tenemos el problema, ok, ¿cómo resolvemos? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Qué hago para hacer mientras tengo esto? ¿Tienes una buena comunicación con otro distribuidor? Entonces, hay muchas cosas que aquí regreso a poner nuevamente la frase que repito y no me voy a cansar de repetir y es, ser persona está de moda desde el punto de vista de que esta comunicación es vital, como un Costa Rica puede tener una buena conexión con Guatemala, una buena conexión con Honduras, con Dominicana, con México, entre otras cosas,
porque lo bonito de esto es hacer ese networking, porque todos estamos enfocados en lo mismo, queremos crecer, queremos sentirnos bien, queremos pues demostrar que podemos y eso viene a través de una buena planificación que de la misma manera financiera se le conoce como un presupuesto. Yo tengo un presupuesto, pero asumo que no va a haber una Exacto. pandemia, asumo que no va a haber un problema con el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues Exacto, asumimos que todo camina bien. Entonces, me ha encantado. exacto. Me ha encantado realmente. Es una excelente conversación. Y te tengo una pregunta que eso sí me encanta y es donde normalmente saco un poquito la zona de confort a mis invitados. Es Híjole. súper interesante. Nada, pero es ¿por qué? Porque vas otra vez en la frase de ser persona está de moda. Y de una manera bien directa me encanta siempre cerrar con una pregunta en la que digo, si alguien pasara alguna vez en su vida frente a tu epitafio, Mariana, ¿qué te encantaría que dijera ese epitafio de ti? ¿Cómo me podría simplificar el paso de Mariana por esta hermosa vida? Ay, Dios mío, híjole. Em, Fíjate que, ay, podría decir que al final sería como construir relaciones, o sea, al Wow. Ujú. final construir relaciones, resolver como para que las cosas pasen y generar algún impacto bueno. Em, Como esta parte, no dejar como esta parte social, familiar, obviamente de trabajo, que al final es donde mayor tiempo pasamos, creo que Totalmente. tristemente, pero hacerlo con mucha pasión, hacer siempre tal cual pues lo que nos gusta. eh, y creo que es eso, como que importa la parte de esencia es atesorar el construir relaciones, atesorar el poder resolver para que las cosas pasen de manera correcta y dejar un poco ahí la huella en eso. Me encanta de verdad. Y te lo agradezco y como lo digo, siempre lo trato de llevar a la parte humana, porque de todas las maneras que hemos podido entrevistar en diferentes partes del mundo, han venido muchas personas con muchísima experiencia empresarial, pero lo que más valor nos otorga a nosotros es que eres Mariana, que estás aquí, que eres persona, que tienes tu Exacto. vida personal y que al final has tenido una gran experiencia, pero que al final de eso se trata, de cómo logramos generar conexiones y ese es uno de los mensajes para mí más importantes para toda la audiencia que tenemos ya en más de 36 países, así que espectacular eso. Y la verdad que nuevamente, Mariana, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Gracias por habernos acompañado en este proceso y sobre todo en darnos herramientas para tener mayor claridad en qué es ese forecast y de una manera más sencilla el poder anticipar la demanda basado en estos elementos que nos pudiste compartir. Mariana, de verdad, en nombre de toda la audiencia de Crece el Podcast, de toda la comunidad de los putos amos de las ventas, muchas, pero muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. De verdad que te lo agradezco mucho. No, hombre, te digo, de verdad que muchas gracias por el espacio. Al final, creo que el tema puede apasionar o no a muchos, pero si están escuchándonos al final del día es porque les interesa y ojalá Seguro. les haya podido dejar un granito por ahí para que puedan tener más herramientas, más construcción, de dónde partir y al final siempre preguntarse pues lo que puedan hacer para construir mejor ese numerillo que a muchos nos cuesta mucho trabajo pero que aporta mucho y que de verdad genera muchísimo valor en toda esta cadena si es que estás involucrado en él, ¿no? Entonces, pues sí, échenle ganas en su podcast. Muchísimas gracias a toda la audiencia, como siempre me gusta a mí. Cerramos este gran episodio y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todo lo que podemos.